esta nueva conversación del Centro de Formación Memoria y Futuro vamos a tratar los temas de los bajos salarios, el endeudamiento de las personas y las pensiones de hambre, al igual que el marco institucional que fundamenta esta situación y que es la base del modelo neoliberal actual. Para hablar de estos temas nos acompaña hoy día el economista Marco Kremerman, fundador e integrante de la prestigiosa Fundación Sol. Marcos, normalmente estamos acostumbrados a que los problemas económicos se analizan desde los equilibrios macroeconómicos y de las grandes cifras que permiten la autocomplacencia del modelo. Cuéntanos, ¿cómo llega la Fundación Sol a adoptar esta mirada distinta, centrada en las personas, y a adquirir este compromiso con los problemas de los trabajadores? Bueno, primero saludarlos, Tania, Jaime. Creo que este espacio es muy importante de reflexión. La Fundación Sol construye su marco analítico multidisciplinario, que es algo muy importante, vale decir que la mirada no solo sea desde la economía como ciencia social, no exacta, hegemónica, sino desde un punto de vista amplio, a partir de una epistemología y una visión de mundo más amplia que la que ha permanentemente recorrido el análisis en estas últimas décadas en Chile. Vale decir, no desde mundos imaginarios, no desde un individualismo metodológico, no desde el exitismo y desde el fin en sí mismo del crecimiento económico, sino como considerando que el fin es el bienestar, la calidad de vida, el buen vivir de los hogares en un país. Y desde ese punto de vista, no basta con ser complacientes porque el país ha crecido, lo cual es correcto, ha crecido mucho en las últimas décadas, ha generado mucha riqueza, e incluso la pobreza en términos generales, y un indicador muy puntual y general, que es la pobreza por ingresos, se ha reducido bastante en las últimas décadas, pero eso da cuenta de que la fachada de la casa está muy bien pintada. Uno se para afuera, es como se vende también el país, uno mira la casa desde afuera y parece que está bien pintada, que está ordenada, pero cuando uno ingresa a esa casa, uno se encuentra que está lleno de fracturas y contradicciones. Economía significa oikonomía, que es la administración del hogar, la administración de la casa. Y por tanto no es concebible para ningún hogar en Chile de que el hogar se administre dándole, por ejemplo, solo desayuno a uno de sus integrantes, un hijo, una hija, un niño, una niña, y el resto de los integrantes puedan tener sus 4 o sus 5 comidas al día. Eso no se concibe en términos de la administración del hogar. Bueno, eso termina pasando en este país, que a pesar de ese crecimiento y esa riqueza que se ha generado, uno va y se mete dentro de la casa, observa cada una de las habitaciones, de los espacios de la casa, y se encuentra de que la posibilidad de acceder a esas comidas al día, por mantener esa analogía, se ha podido dar solamente y casi exclusivamente a partir del endeudamiento de los hogares. Y para eso hay que tomar las bases de datos que el propio organismo público, que los propios gobiernos de turno producen, y hay que analizarlos en su profundidad, con marcos analíticos distintos, porque todo está a disposición de cualquier investigador o investigadora, de cualquier centro de estudio, poder hacer estos análisis, pero si los marcos y los enfoques epistemológicos son distintos, yo voy a mirar una cosa sí, otra cosa no, voy a hacer un informe de otra manera. Esa desde nuestro punto de vista es la manera en que en estos casi 13, 14 años la Fundación Sol ha ido abordando esta manera de mirar la sociedad chilena y las relaciones de poder y las relaciones económicas. Muchas gracias, Marco. Descríbenos brevemente la realidad chilena respecto de los ingresos de los trabajadores, el endeudamiento de los hogares y las pensiones de las AFPs, a partir de las investigaciones que ustedes han realizado como Fundación Sol. En primer lugar, uno puede decir que en términos bien generales, Chile es un país que tiene un PIB per cápita de $1.000. Si lo ajustamos por dólares comparables, lo que se llama paridad de poder de compra, son $25.000 per cápita. Pero cuando uno observa los salarios suelen parecerse a un país que tiene un PIB per cápita equivalente a la mitad de lo que se visualiza a nivel promedio. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Hoy día, según los últimos datos disponibles por el INE, la mitad, el 50% de los trabajadores y trabajadoras gana menos de
401.000 pesos líquidos. Y es por eso que no tenemos que quedarnos con los promedios, porque el sueldo promedio es de 620.000 pesos líquidos. Sin embargo, el 70%, un poquito más del 70% de la fuerza de trabajo, gana menos que el promedio. Por eso que la mediana, ese valor que está en la mitad, es tan clave para analizar cualquier situación, tanto laboral, de pensión y endeudamiento, para la realidad chilena. Es tan grave esta situación que solo el 19,5% aproximadamente de los trabajadores gana más de 800.000 pesos líquidos. Y hoy día un salario de 800.000 pesos no alcanza para llegar a fin de mes. Más aún cuando solo una persona lo gana en un hogar promedio de 3 o 4. Entonces estamos en una situación gravísima. En el caso de las mujeres, esto se agudiza aún más. La mitad de las mujeres que tienen un trabajo remunerado ganan menos 23.000 pesos líquidos. ¿Para qué hablar la carga que tienen las mujeres con el trabajo no remunerado, ¿no? La carga global de trabajo para las mujeres supera a la de los hombres por creces. Entonces tenemos una realidad laboral muy precaria, que parte con un salario mínimo que está totalmente desalineado. Recordemos que acaba de ser subido en solo 6.000 pesos y están 326.500 pesos brutos, 265.000 pesos líquidos. La línea de la pobreza para un hogar promedio de 4 personas, que es el estándar más precario y básico que fija el propio Estado de Chile, actualmente se sitúa en 456.000 pesos líquidos. Vale decir, habría que llevar el salario mínimo bruto a un poco más de 555.000 pesos actualmente, solo para situarnos en algo tan básico como la línea de la pobreza, lo cual está totalmente en sintonía con los parámetros internacionales. Países que tienen el mismo PIB per cápita que Chile, en dólares comparables, como Croacia, tienen un salario mínimo 73% más alto, que justamente es el valor, si uno sube el salario mínimo actual en 73%, llega a estos 555.000 pesos brutos. Al mismo tiempo, tenemos un modelo de relaciones laborales, que vamos a profundizar probablemente más adelante en la conversación, que favorece la acumulación de los grandes capitales. No se puede negociar colectivamente por sector económico, el derecho a huelga está reducido a su mínima expresión, entre otras cosas. Esa es la realidad laboral. Cuando uno observa la realidad del mundo de las pensiones, lamentablemente esto se agrava, se amplifica aún más, porque los sistemas de seguridad social, los países que tienen seguridad social, que tienen reparto en sus distintas modalidades, tienen problemas como cualquier sistema de pensiones y tienen que ir modificando los parámetros, pero al menos establecen garantías, establecen beneficios. Lo que sucede en Chile es que por tener un sistema de cuentas individuales que no tiene ningún componente redistributivo, la desigualdad que se observa en el mundo del trabajo no solo se refleja en las pensiones, sino que se agrava, y se agrava en particular para las mujeres. Hoy día, del millón de pensiones de vejez que pagan las AFP y las compañías de seguro, la mitad están por debajo de los 150.000 pesos, la pensión autofinanciada. El resto lo suplementa el Estado con el aporte previsional solidario. Esto es gravísimo. ¿Cuál es la contracara de las bajas pensiones y los bajos salarios? El endeudamiento. Eso ha sido el mecanismo, no solo para que se dinamice la demanda interna del país, sino para controlar, para gobernar a la población. Hoy día, cerca de 11.500.000 personas están endeudadas, mayores de 18 años, cuando la fuerza de trabajo ocupada, hoy día por la crisis ha bajado ostensiblemente, pero está en torno a los 7.500.000 personas. Hoy, actualmente tenemos cerca de 4 millones de personas endeudadas, más que las personas que están trabajando remuneradamente. De esas personas endeudadas, 4.600.000 personas están morosas, no pueden pagar las deudas que han contraído. Hace 3 o 4 meses atrás eran 5 millones. ¿Por qué bajaron 400.000 personas? Porque a partir del retiro de los fondos de las AFP, el primer retiro, ahora se está discutiendo un segundo retiro, vale decir, ocupando sus ahorros provisionales, se transformaron de trabajadores endeudados morosos en trabajadores endeudados. Esa situación, que tiene a cerca del 75% de los hogares endeudados, con una deuda promedio equivalente al 76-77% de sus ingresos anuales disponibles y equivalente al 50% del Producto Interno Bruto, es una situación que no es sostenible. Nosotros hablamos de que Chile es un modelo de desarrollo, un modelo de acumulación, basado en el crecimiento con doping, vale decir, crecer pagando mal, utilizando las cotizaciones de los trabajadores
económicos, no para pagar pensiones, como un sistema solidario intergeneracionalmente, y ocupando la deuda pública y la deuda de los hogares. Gracias, Marco. Muy, muy pedagógicas tus explicaciones y muy contundentes las cifras. Son realmente dramáticas y explican todo el malestar que estalló el 18 de octubre. Ahora yo te quisiera preguntar, ¿cuáles son los aspectos de la Constitución y sus leyes orgánicas, todo este entramado institucional, que explican los bajos salarios y las bajas pensiones que tú describes? ¿Y qué trabas han impedido hasta ahora el poder cambiarlas? La Constitución, como el texto que de alguna manera delimita las reglas del juego y las relaciones de poder en una sociedad y los principios que rigen la forma en que se organizan las sociedades, da los marcos generales. Y los marcos generales que uno observa en la Constitución del 80 son marcos que colocan como primacía a la propiedad privada, por ejemplo, por sobre toda otra consideración. Vale decir, para poder estructurar cómo se van estableciendo los efectos de la Constitución, que son leyes, normas. Partimos reconociendo que la propiedad privada es el gran articulador de la sociedad chilena, según la Constitución del 80, que se reconoce y de alguna manera se resguarda en la Constitución. En ningún lado dice que la libertad de las personas, la libertad política, la libertad para ejercer la democracia está suspendida. Lo que sucede es que si no existen ciertos derechos económicos y sociales y culturales resguardados y asegurados, y si no existe democracia económica, y si no existen principios que establezcan, por ejemplo, que el trabajo es el eje rector de una sociedad y que debe existir cierta simetría de poder entre trabajadores y capitalistas, porque jamás va a haber una simetría en una sociedad capitalista, lo que sucede, ¿no?, a partir de las leyes, reglamentos y normativas que se van construyendo, es un reflejo de lo que la Constitución permite. Y cuando no lo son, o se apartan profundamente o superficialmente de esos principios, se recurre a organismos como el Tribunal Constitucional, que de alguna manera es el paladín que resguarda que los principios de la Constitución del 80 sean fuente inspiradora de las leyes, normas y reglamentos que de allí provienen. Por tanto, cuando uno observa las leyes, normativas y reglamentos que han permitido construir las instituciones no inclusivas que existen en Chile desde el 73 en adelante, y con mayor fuerza desde el 80 en adelante, uno observa que principalmente estamos hablando de un modelo de acumulación pro-rico, ¿no? Es un modelo que tiene como leitmotiv, como principio general, de que el gran empresaria, los grandes capitalistas, deben tener el camino despejado para poder acumular. Porque si tienen el camino despejado, un sistema tributario que los favorezca, un modelo de relaciones laborales que los favorezca, ¿no?, que no existe el entorpecimiento de sindicatos, de negociación colectiva por sector económico, y más aún, tienen un sistema de pensiones que le inyecta capital fresco a todo momento, en la medida que existan esas posibilidades y se vayan generando decretos ley en su momento y leyes posteriormente que permitan sus procesos de acumulación a través de políticas de incentivo forestal, lo mismo sucedido con la salmonicultura, con la pesca y otras muchas actividades. Esta va a invertir, va a hacer crecer el país y va a generar empleo. Y eso va a provocar un efecto de filtración descendente, o lo que popularmente conocemos como chorreo. Entonces, eso finalmente es la gran promesa del capitalismo en general, pero que en Chile se exacerba, porque no existen contrapesos que permita tener un estado mínimo de bienestar que asegure salud, educación y pensiones para la población, que no todo sea privatizado, que no todo sea concesionado, que no puede ser que nuestros bienes comunes naturales, como el agua, por ejemplo, sus derechos estén completamente privatizados, entre tantas muchas que permiten que la gran acumulación opere libremente. Entonces, lamentablemente, no tenemos esos mínimos contrapesos, y lo que sucede es que el capital se va a pegar a sus anchas, y por eso es que lo que hablábamos anteriormente, los bajos salarios y los altos niveles de concentración, mercados oligopólicos, sectores económicos completamente concentrados en las distintas ramas, 3 o 4 empresas explican el 90% de participación de mercado en retail, en la salmonicultura, en las AFP, las ISAPRE, en las forestales y en distintos sectores productivos, finalmente termina siendo un gran país coludido o concentrado, ¿no? Chile, sociedad anónima, es como un gran oligopolio donde
3 o 4 empresas comienzan a controlar precios de los productos que venden, sino que también de los productos que compran. Y uno de los principales productos que compran, aunque suene feo, pero es así como se comercia en el capitalismo, es la fuerza de trabajo. Y en la medida de que pueden controlar ese precio de la fuerza de trabajo, los salarios siguen reducidos. Y es por eso es que de alguna manera hay que comenzar a liberar de estos constreñimientos que la Constitución del 80 ha ido generando, estos candados, de tal manera que al menos exista algo que es absolutamente reformista, como algún concepto mínimo de democracia económica, donde efectivamente lo que sucede en el mercado y en la economía puede tener regulaciones, puede tener contrapesos sociales desde el mundo del trabajo, de tal forma que no observemos estos niveles gigantescos de concentración. El último dato disponible por una de las principales bases de datos del mundo construida para medir desigualdad, da cuenta de que Chile es el octavo país más desigual del mundo si medimos cuánto concentra el 10% más rico. En Chile es el 60,2% de los ingresos que se producen en el año, lo concentra el 10% de los hogares de mayores ingresos. Estamos junto a Suazilandia, República Centroafricana, Namibia, dentro de los primeros lugares. Eso es increíble. Todos los países que están en ese ranking tienen un ingreso per cápita que es la mitad o menos que el que tiene Chile. Vergonzoso. Marco, vergonzoso, sí. Marco, ¿y qué aspectos deberían estar en la futura Constitución democrática para promover salarios dignos, lograr un sistema de pensiones de reparto como los que promueve No Más AFP? ¿Cómo debería estar escrito eso en la Constitución nueva? A ver, yo no soy especialista constitucional, sin duda que hay que ver esto. La Constitución es un reflejo político de lo que la sociedad democráticamente estipula, de cómo quiere organizarse. Y aquí deben estar escritos cuáles son los principios rectores, pero también hay una ingeniería, siempre es bueno asesorarse de las mejores expertos y expertas para que eso finalmente se refleje, en que después de que uno escriba algo, tenga peso y no sea un saludo a la bandera. Entonces, en ese sentido, sin duda que hay que revisar todos aquellos aspectos, aunque no aparece explícito en la Constitución. En la Constitución del 80 jamás aparece la palabra, por ejemplo, Estado subsidiario, no está presente, pero cuando uno la lee, el Estado siempre es un Estado secundario, es todos los derechos o todas las cosas fundamentales para vivir en este país, educación, salud, pueden ser suministrados por distintos actores, todo es amplio, todo es ambiguo. Se destaca que el derecho a la propiedad privada es el principio rector de la sociedad. Eso hay que ir rotándolo. Por ejemplo, que en la Constitución de Chile, en sus primeros artículos, dijera que el trabajo humano es el principio rector de la sociedad, así como lo tiene escrito la Constitución italiana. Me parecería fundamental dejar de hablar, aunque la Constitución no lo diga, dejar de decir que los empresarios dan trabajo y reemplazar ese principio por el siguiente: el trabajo es principal de la riqueza, ¿no?, y de la entidad de los seres humanos, y en este caso de la sociedad chilena. El trabajo como principio rector. Y sin duda hay que ir eliminando todos aquellos aspectos de la Constitución que da espacios para que los privados puedan entrar en cualquier área de la sociedad chilena. De hecho, cuando uno revisa en el caso de la seguridad social y en el caso de las pensiones, el artículo 19, numeral 18, expresamente, a pesar de que se reconoce el derecho a la seguridad social, posteriormente, en párrafos muy pequeños, se dice que la seguridad social puede ser administrada, puede ser provista por actores públicos o privados, que es algo que tiene que ver con situaciones o regímenes complementarios a partir de leyes o normativas que cada país puede determinar para poder mejorar o poder suplementar un régimen de pensiones, pero no puede estar en la Constitución. Entonces hay muchas cosas que hacer, pero lo más importante, junto con tener una buena Constitución, es que efectivamente, porque no está asegurado escribir una nueva Constitución de que cambien las distintas instituciones, la coalición política que gobierne posteriormente o durante, cuando se está redactando una nueva Constitución, tenga las ideas para cambiar las normativas y los reglamentos. Porque tener una Constitución que efectivamente, por ejemplo, saquemos de la Constitución, en una discusión democrática, que la seguridad social puede ser provista por actores privados, no significa que el sistema de pensiones mañana va a ser un sistema de seguridad social íntegro. Para eso se requiere que una coalición política tenga un proyecto integral para sustituir el actual sistema.
y ninguna de las coaliciones políticas que ha gobernado el país en las últimas décadas tiene un proyecto alternativo, por ejemplo, en el caso de las pensiones. Porque también está siempre una excusa que a veces tiene algo de cierto, a veces no, de que no han estado los votos para hacer cambios y que se le podría haber llevado al Tribunal Constitucional, pero la gran pregunta es por qué no hay un proyecto alternativo, un documento en algún escritorio, ¿no?, de algún congresista del Partido Socialista, del PPD, de la Democracia Cristiana, del Partido Radical, etcétera, que tenga un alternativo, un sistema de pensiones que sustituya el actual, para ser implementado apenas exista un cambio en la correlación de fuerzas. Entonces, uno esperaría que junto con estos cambios constitucionales, la política esté preparada para hacer las transformaciones sociales, vale decir, tenga las alternativas discutidas democráticamente y popularmente, no solo en los escritorios de personas que se imaginaron modelos de pensiones distintos, modelos de salud distintos, sistemas tributarios distintos, sino que hayan sido discutidos territorialmente y popularmente para ser implementados con base social y apoyo social. Perfecto, muy claro y muy significativo lo que dices tú. Yo creo que acá se requieren las fuerzas políticas capaces de interpretar los anhelos de las mayorías nacionales, de estructurarlo y darle sentido en proyectos bien fundamentados, como es, por ejemplo, el proyecto de No Más AFP, que tiene una fundamentación sólida, es un modelo, ¿no es cierto?, de estudio largo por parte de la Fundación Sol, y que nos lleva a un sistema de reparto con financiamiento tripartito y con reserva técnica, ¿no? Y yo creo que los que nos están viendo hoy día pueden visitar la Fundación Sol, encontrar ahí en los trabajos la fundamentación teórica, práctica de los planteamientos que ha hecho No Más AFP. Y yo creo que en torno a esas ideas y en todos los distintos campos hay que buscar una solución alternativa a este capitalismo salvaje que está destruyendo la vida de cientos de miles, millones de personas en este país. Para nosotros, como Centro de Formación, Memoria y Futuro, esta conversación con Marco Kremerman, de la Fundación Sol, ha sido extremadamente grata, ilustrativa, aportante. Te lo agradecemos enormemente, Marco. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias a ustedes. Sí, y antes de terminar, porque hemos ido bien rápido, esta ha sido una de las entrevistas más cortas, porque tú eres muy preciso para las cosas que dices, Marco, y la gente lo va a disfrutar y va a aprovechar esta conversación. Yo que te quisiera que nos contaras brevemente de qué se trata este seminario internacional que ustedes están invitando entre el 24 y el 26 de noviembre. Muchas gracias por poder dar unos minutos para explicar aquello. Entre el martes 24 de noviembre y el jueves 26 de noviembre, junto con Claxo, junto con la Fundación Rosa Luxemburgo, junto con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, ¿no?, y algunos institutos académicos de la Universidad de la UNAM de México y el Instituto de Argentina, estamos invitando a un seminario donde vamos a conocer en detalle cómo funcionan los sistemas de pensiones de 15 países de América Latina. Vale decir, es tener un panorama no desde el BID ni de la London School of Economics, donde están un seminario de pensiones hace algunas semanas atrás, desde el mundo de las finanzas. Vale decir, se está explicando cómo desde el mundo de las finanzas se ofrecen instrumentos financieros a las personas para mejorar su pensión, sino que desde el mundo del trabajo, del mundo de la seguridad social. Vamos a dividir esto en 3 paneles. Un primer panel donde se muestran países como los nuestros. Son solo 4 países en América Latina que tienen su sistema completamente privatizado: México, República Dominicana, El Salvador y Chile. Un segundo panel que es de sistemas mixtos, donde hay AFP, pero hay reparto al mismo tiempo, y principalmente reparto, que es el caso de Uruguay, Perú, Colombia, Costa Rica y Panamá. Y un panel de sistemas públicos, sus distintas modalidades, que incluso han tenido desprivatizaciones, que pasaron por la AFP, pero volvieron a los sistemas públicos, como Argentina, Bolivia, Ecuador, y también vamos a ver Paraguay, Brasil y Guatemala. Un cuarto panel va a ser las experiencias de algunos países de Europa del Este que desprivatizaron su sistema de pensiones. Vamos a observar y conocer el caso de Polonia, República Checa y Eslovaquia. Y un quinto panel que es muy relevante son las experiencias de resistencia, de lucha desde el mundo del trabajo. Han enfrentado las potenciales privatizaciones para impedirla, o cómo están empujando las desprivatizaciones, como el caso del No Más AFP de Chile. Entonces vamos a tener dirigentes sociales y sindicales de Chile, Argentina,
Uruguay, Brasil, Perú, entre otros, Colombia, entre otros países. Y al mismo tiempo vamos a tener 3 clases magistrales cada día. El primer día nos va a acompañar Silvio Federici, ¿no?, que es una gran intelectual que nos va a aportar su mirada desde las pensiones, el trabajo y la expropiación de los comunes, que es un desarrollo teórico que Silvia viene llevando a cabo hace muchos años. El segundo día va a estar el periodista de investigación Mauricio Weibel, que nos va a presentar su libro La caída de las AFP y todos los ilícitos que se han ido cometiendo en estos años. Y el tercer día va a estar el economista griego Kostas Lapavitsas, que nos va a contar sobre el capitalismo financiarizado y las pensiones. Así que va a ser una jornada muy interesante para reflexionar, para ver alternativas, para ver las luchas, entre otras cosas. Esto suena absolutamente atractivo, Marco. ¿Y cómo uno se puede inscribir en esto? ¿Y tiene un costo este seminario? No, en general la fundación como recibe aportes de personas como tú o como otras personas que nos quieran apoyar, y se pueden inscribir en la página web de la fundación, y también en nuestras redes sociales vamos a ir todos los días subiendo información con el link para que ustedes puedan registrarse, y se va a poder seguir por las plataformas de la fundación. Facebook, por ejemplo, vamos a hacer todo por streaming, y en Facebook pueden seguir todas las actividades de esta jornada, y ahí en la página de la fundación está todo el programa. Si pueden estar obviamente en algunos paneles, en algunas clases, a lo mejor pueden inscribirse en esa y después ir viendo las otras más adelante. Es flexible, fantástico. Muchas gracias, muy interesante. Mira, muy interesante, y vamos a hacer promoción a esto nosotros como Memoria y Futuro, porque creemos que el esfuerzo que ustedes han hecho por contribuir a elevar el nivel de educación, ¿no?, económica, financiera, política, sobre los grandes temas de los trabajadores, de las mayorías nacionales, es tremendamente valioso. Y te agradecemos otra vez, Marco, e invitamos a todos los que están viendo esta transmisión a visitar el canal YouTube de Centro de Formación Memoria y Futuro. Desgraciadamente un poco largo, hay que buscarlo así en YouTube, Centro de Formación Memoria y Futuro, lo que a veces es un poco aburrido, pero hay que buscarlo. Y ahí tenemos nosotros conversaciones tan gratas y aportantes como las que hemos tenido con Marco, valiosas. Tenemos ahí, por ejemplo, con don Manuel Almeida, que fue el presidente del Movimiento Democrático Popular. Tenemos ahí con don Víctor Pey, ¿no?, fundador, propietario del Clarín, expropiado injustamente por los militares y no compensado por la pseudo-democracia. Y tenemos allí a Félix Huerta Corbalán, un héroe del socialismo y de las luchas liberadoras en América Latina, un personaje notable que afortunadamente todavía está con nosotros. Tenemos a Celsa Parrao también, otra luchadora que tenemos el privilegio de contarla entre los integrantes y directivos de Memoria y Futuro. Y también hemos empezado a entrevistar a jóvenes personajes que son más bien anunciando el futuro, ¿no?, como Marco, pero también Jorge Baradit y otros que vamos a seguir sobre distintos temas. Yo los insto a visitar nuestro canal YouTube y apoyar a la Fundación Sol. La Fundación Sol es una suerte de cooperativa de profesionales que se dedica 100% a la investigación crítica del sistema actual. Un abrazo a todos y a todas. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marco. Tania, por tu excelente aporte. Chao, que estén bien. Igual, chao.